Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos para seguir creciendo. La verdad es que Dios nos ha llamado a nosotros para movilizar a la iglesia a influenciar. Y tuvimos el lunes y ayer martes la oportunidad de tener a los pastores Emilio y Luisita Schumann enseñándonos acerca de la intimidad matrimonial y cómo corregir algunos de los errores que podamos tener en nuestra relación. Hoy, antes de entrar a lo de hoy, quiero decirles que les estaremos enviando un link, de hecho ya lo hemos publicado, para que ustedes, si tienen interés de meterse en algunos de los grupos del pastor Emilio Schumann, lo puedan hacer para ir aprendiendo más sobre este material para matrimonios. Y entonces lo hemos puesto ya en algunos de los chats y lo volveremos a publicar una vez más. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es nuestra enseñanza del día de hoy, quiero decirles que durante este tiempo de pandemia yo me sentía muy frustrado. Me sentía muy frustrado porque dejamos de hacer jornadas médicas, dejamos de salir y nos tocó quedarnos encerrados en casa. Y entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, me siento frustrado porque no estoy haciendo, y el Señor me dijo, ¿cuál es tu frustración? Que no puedo hacer nada, le dije, porque estoy retenido aquí en la casa. Y me dijo el Señor, tú eres una persona muy autosuficiente y eres activista. ¿Cómo así? Le dije yo, ¿verdad? Quiero decirles que yo me siento agradecido de poder oír la voz de Dios y creo que es algo que todo cristiano debemos de ir aprendiendo en el proceso de nuestro caminar con el Espíritu Santo. Así como dice, si vivís por el Espíritu, andad también con el Espíritu. Y es en ese proceso de caminar con el Espíritu que vamos aprendiendo a escuchar al Espíritu. Y entonces el Señor me dijo, eres autosuficiente y eres activista. Y entonces me dijo, la clave para cambiar tu forma de pensar es que inviertas más tiempo en oración. Y empecé a orar un poco más. De hecho, les cuento que hasta armé una piscinita pequeña en mi casa que ameritaba, para no sacarle el agua, que la estuviera limpiando todos los días, y me metía con un colador a sacarle hojas y hasta compré una bombita donde podía aspirar la tierra que caía, y me di cuenta que esto me tomaba 1 hora aproximadamente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y el Espíritu me dijo, ¿ya te diste cuenta que aquí tienes una oportunidad para platicar conmigo? Y empecé a orar. Y era algo que yo hacía todos los días porque tenía que hasta echarle su cloro. Y esto fue durante toda la pandemia y hasta el día de hoy tengo la piscina ahí porque para mí ha sido 1 hora de oración esa piscina. 1 hora de oración, y es una piscina que si ustedes la ven es una piscina de niños, pues, pero para mí ha sido un tiempo de platicar con Dios. Y es en ese tiempo de platicar con Dios que el Espíritu Santo me dijo, quiero que entiendas principios acerca de la oración. La oración te va a hacer sensible a mi presencia. Yo ofrecí que iba a estar con mi pueblo, con mi iglesia todos los días. Fue una promesa que yo les hice, pero muchos de mis hijos no tienen esa experiencia de que estoy con ellos. Tienen duda de si yo les estoy escuchando, tienen temor de que sus oraciones no me alcancen, se sienten abrumados por la culpa de algún pecado o alguna mala decisión que hicieron y entonces no oran. Y mi pueblo que no ora es un pueblo que no se da cuenta que yo estoy presente, me dijo. La otra cosa, me dijo, es que cuando tú oras, tú te haces también sensible a mi voz. Yo estoy hablando todo el tiempo y les dije, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces me dijo, muchos de mis hijos no me están oyendo y no tienen instrucción.
yo les dije en 1 Corintios 14 que desearan todos los dones y sobre todo que profetizaran. Y me dijo, el don de la profecía está íntimamente ligado a escuchar mi voz, me dijo. Y entonces yo lo que quiero es que deseen sí los dones sobrenaturales. De hecho, quiero una iglesia que se mueva en lo profético y en lo sobrenatural. Y el Señor puso en mi corazón este deseo de decirme, cuando mi pueblo anhela lo profético, lo que está anhelando es oír mi voz. Ahora, lo profético está conectado con oír a Dios y decir lo que Él está diciendo, que de hecho, estas reuniones como la de hoy, lo que estamos haciendo es testificando de lo que Dios nos está diciendo. En una de las oraciones que hemos estado teniendo, el Señor nos puso a orar primero el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, y luego oramos, ahorita estamos orando Hechos, y hace 3 días empezamos, 3 días, de lunes a viernes empezamos, o sea, 3 días de oración. Empezamos con Hechos y estábamos leyendo acerca de Cornelio. Y estábamos leyendo de Cornelio, que era un hombre que era piadoso. Eso quiere decir que amaba todo lo relacionado con Dios. O sea, desde oír a Dios, desde orar, desde buscar el rostro de Dios, adorar, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu, eso es ser piadoso. Pero luego dice que él era un hombre generoso y era un hombre que oraba todo el tiempo. Y entonces, orando esto, el Espíritu me decía, ¿te diste cuenta de lo que describí yo en Hechos 10 acerca de la vida de Cornelio? Y me dijo, ese es el resultado de una vida de oración. Y no solo eso, me dijo, sino que dice ahí que él y su casa. O sea, Cornelio tenía a su familia integrada en la vida del Espíritu, en su vida de generosidad, de servicio y en su vida de oración. No era solo él. Y me dijo, la influencia que mi pueblo recibe y la capacidad de oír mi voz viene como resultado de la oración. Y el Señor me decía, mi iglesia tiene duda acerca de 2 cosas. Una es fe y la otra es obediencia. Y por lo general se ha enseñado que la obediencia y la fe es el resultado de un esfuerzo humano. Y entonces el Señor me dice, pero yo les he dicho que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. O sea, fíjense que le estoy diciendo, Dios me dijo. Y es que esto es lo rico de leer la palabra y escuchar a Dios en la palabra, porque entonces no me lleno solamente de conocimientos intelectuales, sino la palabra cobra vida dentro de mí. Y entonces me decía el Señor, cuando yo te hablo en mi palabra, yo te doy fe. Yo les he dado a todos una porción de fe, de hecho lo dice la Escritura, y cuando yo te hablo en mi palabra, yo te doy fe. Y luego en Hechos, en Ezequiel 30 y 36, cuando yo les dije que les iba a dar mi espíritu, les dije que mi espíritu los haría andar en mis estatutos, obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es eso? Me dijo, es obediencia. O sea que la obediencia y la fe son el resultado de caminar con el Espíritu. Ahora, no logramos caminar con el Espíritu a menos que tengamos una vida de oración. Y entonces el Señor puso en mi corazón el que teníamos que hacer grupos de oración. Grupos de oración y mi grupo de influencia más cercano pues son los pastores con los que hemos estado trabajando. Soy pastor de evangelismo en iglesia, entonces tengo directores de evangelismo y entonces lo que el Señor puso en mi corazón es invitarlos a hacer grupos de oración. Y empezamos haciendo un grupo de oración con la palabra de Dios. Y empezamos, como les decía yo, con Romanos y luego ahora estamos con Hechos. Y llegando al libro de Hechos, hemos visto que la oración une a las familias,
que la oración nos permite sentir la presencia de Dios, que la oración nos permite oír a Dios, recibir fe. Es a través de la oración que caminamos con el Espíritu, y caminando con el Espíritu, como dice Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, somos fortalecidos. Y entonces dejamos de ser una iglesia que solo somos como cuando vamos a ver un partido de nuestro equipo favorito y decimos o ganamos o perdimos y gritamos cuando hay un gol, y somos espectadores. Y entonces me dijo el Señor: la oración te mueve de ser un espectador a ser mi socio. Y me dijo, cuando yo oré en San Juan 17, Padre, te pido que sean uno, y que sean uno como tú y yo somos uno, y que sean uno con nosotros. Me dijo, yo estaba deseando una sociedad divino-humana con cada uno de mis hijos, porque yo anhelo una iglesia que viva en lo profético y en lo sobrenatural. Pero esto solo se logra caminando con el Espíritu, conforme al Espíritu. Y esto solo lo logramos si invertimos tiempo en la oración. Y por eso el día de hoy para mí era importante que platicáramos de la oración por obediencia al Espíritu Santo. Porque el Señor me ha estado diciendo que, digamos, ahorita que estábamos orando Hechos capítulo 10 y orando proféticamente con respecto a lo que leíamos de la vida de Cornelio, y cómo su piedad, su generosidad, el tener conectada a su familia, sus oraciones, habían subido a la presencia de Dios. Y como Dios le dijo, yo te voy a dar más instrucción. Y esto, o sea, yo les animo a leer Hechos capítulo 10, los que no han estado orando con nosotros, porque esto es una revelación. El Espíritu nos dice mientras estamos leyendo, y nos dice, oren para que yo les dé revelación. Fíjense que el Espíritu le dijo, manda a traer a Cornelio para que él, a Simón Pedro, para que él te diga lo que tienes que hacer. O sea, Cornelio era un hombre que tenía una relación con Dios. Él oraba, él conocía la palabra, él era un hombre piadoso, él era generoso, no solo era un espectador, él estaba haciendo ya cosas con Dios, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le dijo, hay más instrucciones, manda a traer a Pedro. Y entonces una de las razones de ir a traer a Pedro era porque no solo tenía que servir, sino que también Cornelio tenía que testificar. Y entonces el Señor me dijo, mi iglesia no sirve ni testifica porque no ha sido discipulada. Y me dijo, yo dije que iba a edificar a mi iglesia. Y una de las formas en las que yo discipulo a mi iglesia es con otros cristianos a quienes ya me han oído, y lo hago también a través de la oración. Y entonces yo crezco cuando escucho a otros cristianos que oyen a Dios y me comparten instrucciones de Dios, pero también en la oración Dios me va dando instrucciones específicas. Y el Señor es el que me edifica, me anima y me consuela. Y cuando yo estoy orando y Él me habla y luego yo digo lo que Él me está diciendo, mis palabras edifican, animan y consuelan a otros. Y esta es esa sociedad divino-humana que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros para que seamos esa iglesia saludable, imparable, que transforma familias, comunidades, naciones, y llena la tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Espero poder estar teniendo sentido en expresarles lo que el Espíritu Santo me ha estado enseñando acerca de la oración. La otra cosa que el Espíritu me decía en este tiempo de pandemia es que yo había invertido tiempo en oración solo. Y entonces me llevó a 2 Crónicas 7:14, donde me dijo, sí, mi pueblo. Y llamó mi atención ahí y me dijo, dije, mi pueblo. Y me dijo, tú estás orando solo.
tienes que orar con mi pueblo. Y entonces trajo a mi mente el pasaje de Mateo 18, cuando él dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, mi Padre que está en los cielos lo hará. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces me dijo, cuando yo dije mi pueblo, estaba hablando de la importancia de que mi pueblo oren juntos, con unanimidad. Y entonces el Señor trajo a mi mente pasajes como Hechos 2, cuando hubo aquella experiencia sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y cómo ellos estaban orando unánimes juntos. Dicen, no solo estaban juntos, estaban orando con la misma mente, deseaban lo mismo, deseaban el poder de Dios, deseaban ser obedientes a Dios, deseaban tener fe, deseaban el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, deseaban que las personas alrededor de ellos se convirtieran y se hicieran hijos de Dios. Oraban que la iglesia fuera una iglesia despierta, viva, con que se moviera como un solo cuerpo. Y entonces ellos tenían, cuando dice que estaban unánimes juntos, eso quiere decir que ellos estaban orando con el mismo deseo todos. Y fue así como ellos experimentaron esta llenura sobrenatural. Luego, en Hechos 4, versículos 29 al 31, dice, cuando Pedro y Juan los soltaron los principales, dice que ellos fueron con la iglesia y empezaron a orar. Y estaban otra vez orando con el mismo sentir, el mismo corazón, y dice que ellos pedían a Dios, Señor, danos valor para testificar. Recuerden que ellos estaban siendo perseguidos. Y esto es lo que el Espíritu le dijo a Cornelio a través de Pedro, tienes que testificar. Y entonces ellos entienden que tienen que testificar y tienen que servir. Servir y testificar son las acciones del creyente. Y entonces empiezan a orar y dicen, Señor, danos valor para predicar, danos valor para testificar. Ellos sabían que el valor no era una determinación de ellos. Así como la obediencia es el resultado de caminar con el Espíritu, el ser valiente es el resultado de caminar con el Espíritu. O sea, si yo sé que tengo al Dios Todopoderoso viviendo en mí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si yo sé que Él es muro de fuego alrededor mío, que Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, entonces, ¿quién va a tener miedo? Vamos a tener valor. Y esto es lo que están orando ellos. Señor, todo lo que tenga que ver con que tengamos valor para testificar, dánoslo. Danos valor para predicar. Y luego hicieron otra petición y dijeron, Señor, cuando nos arriesguemos a orar por lo sobrenatural, y tal vez lo estoy poniendo mi sal y mi pimienta ahí, porque dice que cuando oren extienda su mano para que sucedan milagros. Y ellos desean ser una iglesia que oye a Dios, que se mueve en lo profético y en lo sobrenatural. Y le dicen, Señor, cuando oremos extiende tu mano. Extiende tu mano, danos poder para testificar y tú extiende tu mano para hacer señales y prodigios, que hayan milagros, que los enfermos sanen, que los pecadores se salven, que los endemoniados sean liberados, que el que es pobre tenga provisión, que el que es rencoroso logre perdonar. O sea, milagro tras milagro, que el que no tiene comida tenga comida, el que no tiene trabajo que tenga trabajo. O sea, ellos querían orar ellos y que Dios hiciera milagros. Y entonces dice que cuando ellos estaban orando fueron llenos del Espíritu Santo. Y me decía el Señor, esa es la importancia de orar de acuerdo, de orar en unanimidad, de ponerse a orar juntos, mi pueblo. Y entonces en 2 Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo orare, buscare mi rostro. Y lo que está diciendo ahí es, pero dice otra cosa, dice los que son llamados por mi nombre. Y él está hablando, no es solo de que ore cualquiera, es aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, que nos hemos convertido en hijos de Dios y que nos podemos decir que llevamos el nombre de Dios dentro de nosotros. Dice, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare, buscare mi rostro y orare, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces el Señor me decía,
Ya aprendiste a orar solo. Ahora tienes que aprender a orar con la iglesia. Tienes que aprender a orar con otros cristianos. Y me dijo, una de las cosas que va a suceder cuando ores con otros cristianos es que vas a ser menos egoísta. Y me dijo, todavía cuando oras solo estás enfocado en ti. Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, cúrame. Señor, prospérame. Y les quiero contar como testimonio que una de las cosas impresionantes que ha pasado en mi vida es que orando en grupo he aprendido a ser menos egoísta. El Señor me ha estado reforzando su palabra, digamos, en Apocalipsis, se me fue ahorita el versículo 11, cuando dice cómo derrotaron al acusador. Dice que había 3 cosas, y era la sangre del cordero, la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que amaban a Dios más que lo que amaban su vida misma. Y entonces vienen ellos y el Señor en este tiempo de oración, orando, me ha dicho, mi pueblo tiene que entender que orar más no me hace amarlos a ellos más. O sea, mi amor es igual por todos, pero orar más les permite a ellos sentir más que yo estoy con ellos, oír más mi voz, experimentar mi amor. O sea, yo estoy igual con el que ora que con el que no ora, pero no me siente de la misma manera. Y la otra cosa, me dijo, es que mi pueblo ha sido engañado de que sus disciplinas espirituales son las que lo acercan a mí. Y me dijo, yo quiero que mi pueblo entienda que fue por la sangre del Cordero. No es por obras de justicia que nadie haya hecho. Y esto es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando una y otra vez a mi corazón, diciéndome, es la sangre de Jesucristo, que dependamos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesús, y no de nuestras obras. Y entonces me decía, en la oración yo voy a ir transformando tu corazón para que no dependas de tus habilidades, ni de que oras más que otros, ni de que lees la Biblia más que otros, o que has aprendido más, o que sirves más. Dependes de la sangre de Jesús. Y luego me dijo, es en la oración donde yo te moldeo para ser un testigo. Los cristianos que no oran juntos no aprenden a testificar. Y me dijo, el Salmo 103, yo les dije, no olvides ninguno de sus beneficios. La forma en la que mi pueblo recuerda todos los beneficios que yo he hecho es testificando lo que he hecho. Y entonces me dijo, yo quiero que tú testifiques y que mi pueblo aprenda a testificar dentro de la iglesia y con los que están fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia aumenta la fe. Fuera de la iglesia damos fe y damos vida. Ellos creen y reciben a Jesús, pero al final de todo, con mi testimonio, Dios es glorificado. Y la tercera es que me dijo el Señor, es menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y me dijo, yo quiero poner mi amor en ti para que tú me ames a mí más de lo que tú amas la vida. Durante este tiempo de pandemia, la gente ha estado teniendo miedo de morir. Mis hijos tienen miedo de morir, como que si morir fuera un castigo porque se tienen que venir al cielo. Dice la palabra, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y me dijo, lo que pasa es que yo vivo en los cristianos, pero ellos no han crucificado su yo, su hombre interior. Y me dijo, yo quiero que tú aprendas con mi iglesia a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces yo quiero que mi pueblo entienda estas 3 cosas: la sangre del Cordero, la importancia de su testimonio y de amarme a mí más de lo que aman su vida. Y quiero decirles, todo esto ha sido a través de la oración. Y entonces, conectando con el tema de hoy, reyes y sacerdotes,
Lo que Dios me dijo quiero llevarte a Efesios, me dijo. Y en Efesios dice que el Señor Jesús, cuando ascendió, fue sentado a la diestra del Padre y se le dio autoridad, potestad sobre principado, potestades, señoríos y sobre todo lo que se nombra, dice. Y luego dice, y Él se lo dio a la iglesia. Y en Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en Apocalipsis 1:5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces me decía el Señor, tú no entiendes lo que significa ser rey y sacerdote porque tú no vives en un tiempo de monarquía. Pero yo quiero regresarte a que entiendas que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ¿cómo vas a gobernar tú? Me decía el Señor. Tú gobiernas conmigo desde los lugares celestiales. ¿Y cómo lo haces? Desde la oración, me dijo. Esa es la importancia de la oración. En la oración gobernamos el mundo espiritual porque atamos y echamos fuera demonios. Quebrantamos hechizos, maldiciones y pactos. O sea, gobernamos el mundo espiritual, pero gobernamos el mundo natural. ¿Por qué? Porque empezamos a orar porque los cuerpos sean sanos. Empezamos a orar porque las personas perdonen, se amen, se reconcilien en matrimonio, se reconcilien en iglesia. Esto es mundo natural para que se detenga la corrupción en el gobierno, que se detenga la maldad en los pueblos, la delincuencia, el crimen organizado, los secuestros, los adulterios, la idolatría. Eso es gobernar el mundo espiritual y el mundo natural desde los lugares celestiales. Y me dijo, la unidad que tenemos, el ser uno, que fue donde empecé, cuando el Señor me dijo, yo quiero que tengamos esa unidad, esa la logramos en los lugares celestiales, porque tú vas a empezar orando mi voluntad. Dice 1 Juan 5:14, que si nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que pidamos. Y entonces el Señor me decía, desde los lugares celestiales, tú vas a reinar conmigo, declarando mi voluntad. ¿Se recuerdan cuando el Señor nos dijo en Mateo 6, cuando orarán así? Padre nuestro que estás en los cielos, y luego, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos. Y entonces me dijo, mi pueblo empezará a desear mi voluntad y que yo reine en su corazón para que ellos reinen conmigo. Y luego la otra función es la de sacerdote. Y me dijo, en la Biblia les hablo de dos tipos de sacerdotes. Uno es el sacerdote de la orden de Aarón, de la tribu de Leví, que era en base a la ley. Y el otro es el sacerdocio de Jesús, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que era en el orden de la gracia. Y me dijo, ¿te acuerdas? Me dijo, que cuando yo moría en la cruz, yo dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba haciendo mi papel de sumo sacerdote, intercediendo por gracia. No les apliques a ellos la justicia, tu justicia cae sobre mí. Yo pago por sus pecados. Yo derramo mi sangre para limpiarlos de todo pecado. Yo cumplo la ley para que aquel que esté en mí, ninguna condenación haya para el que esté en Cristo Jesús. Y entonces me decía el Señor, estoy levantando sacerdotes de acuerdo a Jesús, conforme a la gracia, que intercedan por el que los dañó, que por el que los maldijo, por el que los robó, por el que los acusa, que empiecen a interceder por aquel que está en el gobierno haciendo cosas malas que los dañan a ellos, por los delincuentes que están haciendo cosas malas que los ponen en temor, que bendigan. Dice, bendigan a los que los maldicen. Esa es la intercesión. Y entonces el Señor me decía, tú bendices e intercedes por mi iglesia, junto con la iglesia, pero también intercedes por los que no son cristianos, para que sus ojos sean abiertos, porque dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Pero como sacerdote, tú vas a orar, interceder proféticamente para que sus ojos sean abiertos y salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios.
Esto es ser reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Yo quiero que hagamos una pausa ahorita y que le digamos: Señor, quiero ser rey y quiero ser sacerdote en esa unidad contigo. Quiero verme sentado en los lugares celestiales. Quiero experimentar tu presencia de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para orar juntos y decirle: Señor, te doy gracias porque me has amado con amor eterno. Me hiciste tu hijo sin merecerlo. Estuviste dispuesto a pagar en la cruz por mis pecados con tu muerte, a lavarme de todo pecado con tu sangre, a cumplir la ley que yo no puedo cumplir. Y el mismo Espíritu que te resucitó a ti me dio vida cuando yo te recibí como mi Señor y Salvador. Tú me diste tu Espíritu. Y ahora pido que tu Espíritu Santo que vive en mí tome control y haga de mí un rey y un sacerdote, como tú lo declaraste. Soy rey y sacerdote sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero soy profeta en la tierra, declarando lo que tú declaras para despertar a la iglesia y movilizarla al movimiento más grande de oración y el movimiento evangelístico más grande de la historia, e interceder porque los pecadores se arrepientan. Quiero ser tu socio, quiero ser rey y sacerdote juntamente con Cristo. Señor, permíteme verme sentado con Cristo en los lugares celestiales. Cámbiame, transfórmame. Quiero ser como Jesús en carácter, con el fruto del Espíritu, y quiero ser como Jesús en acciones, con los dones del Espíritu. Espíritu Santo, quiero estar crucificado con Cristo, ya no vivir yo, para que tú vivas en mí y pueda yo caminar contigo, Espíritu Santo, conforme a ti, para que yo viva en lo profético y en lo sobrenatural, y a través nuestro como iglesia podamos hacer las obras que tú quieres hacer para la salvación de multitudes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Pasamos entonces a la segunda parte de esta enseñanza de ser reyes y sacerdotes, y quiero hablar un poquito más de tres cosas. Principios que debemos saber al orar, los beneficios de la oración y el entender por qué algunos cristianos no oran, según he estado interpretando del Espíritu. Y entonces, lo primero que quiero es que hablemos un poquito de los principios que debemos saber al orar. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús nos dijo que así debíamos de orar? Él dijo: orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces creo que la clave aquí es saber con quién hablamos. O sea, Dios es Dios omnipotente, Dios omnipresente y Dios omnisciente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede hacer. Omnipresente quiere decir que está presente en todos lados, y omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Y entonces el Señor me decía: cuando tú sabes que yo soy Dios, nunca piensas que yo te abandoné, nunca piensas que yo no te escucho, nunca piensas que yo no puedo. O sea, y me dijo: esta es la clave de entender que oras al Dios Todopoderoso. Pero me dijo una cosa: no es simplemente conocer a quién oras, sino conocer a quién tú le oras, me dijo. Y entonces me dijo: yo quiero que me conozcas. Y ahí es donde dice Padre nuestro. Quiero que tengamos una relación íntima, me dijo. Quiero que me conozcas. Y la forma en la que tú me conoces más cada día es a través de la oración y a través de mi palabra. Si tú no lees mi palabra y tú no oras, no me vas a conocer. Y entonces el primer principio aquí es saber que le hablamos al Dios Todopoderoso, al Dios omnipresente y al Dios omnisciente, y que nosotros debemos conocerlo a Él, conocerlo como Salvador, conocerlo como Padre y conocerlo como Dios. Fíjense que Dios me ha hablado acerca de la amistad, y Él me dijo: yo
le dije a Abraham, mi amigo. Yo le dije a mi iglesia, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, y a ustedes se los he revelado. Y me dijo, son mis amigos. Pero me dijo una cosa, quiero que recuerdes siempre que yo soy tu Dios. O sea, podemos ser los mejores amigos, me dijo, pero quiero ser tu Dios. Porque quiero que siempre estés pendiente en que yo quiero darte mi espíritu, no solo para que me oigas, sino para que obedezcas lo que yo te digo. Me dijo, hay muchos principios. Yo te he dicho, digamos en Deuteronomio 28 me dijo, todas las bendiciones, pero esas bendiciones están condicionadas a que tú me oigas y me obedezcas, me oigas y me obedezcas. Y me dijo, esto es cuando tú me conoces, tú conoces mi corazón, tú conoces mi voluntad, tú oyes mi voz y me vas a obedecer por mi espíritu. Eso es caminar conmigo, es conocerme. El segundo principio que el Señor me decía es que yo debía de ser agradecido todo el tiempo, ¿verdad? Dad gracias en todo, dice la palabra. Y entonces el Señor, cuando vengas conmigo, ven con un corazón quebrantado, humilde, arrepentido y agradecido. Con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido y agradecido. O sea, cuando tú piensas que te has ganado algo, no das las gracias. O sea, si nosotros trabajamos en una empresa y la empresa nos paga mensualmente, nosotros sabemos que es obligación de ellos pagarnos porque nosotros les hicimos un servicio, ¿verdad? Y ellos no esperan que nosotros les hagamos el servicio gratuitamente, ellos nos van a pagar. Pero en mi relación con Dios, todo es por gracia. O sea, no hay nada que yo haga que se haya ganado el favor de Dios o el perdón de Dios o el poder o la misericordia de Dios. Es por gracia, es por gracia. Y es algo que el Espíritu Santo me dice, cuando entiendes mi gracia y mi misericordia, que yo te la doy, porque nuevas son mis misericordias cada día, tú vas a ser agradecido. Y es en la oración donde tú me expresas que estás agradecido. La otra es, digamos, en la oración del Padre Nuestro dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es el principio que el Señor nos quiere enseñar ahí? Es que nosotros anhelemos en nuestro corazón que Dios reine para que su voluntad se haga en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que Él reine sobre nosotros y que se haga su voluntad. Y entonces oramos, Señor, revélame tu voluntad. Señor, reina en mi corazón. Ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Y empezamos a orar para que se haga su voluntad y a pedir. Otro principio al orar es admitir que hemos pecado. En 1 de Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice Reina Valera. El original utiliza la palabra injusticia. O sea, cuando nosotros confesamos cualquier violación, estamos pidiendo todo el tiempo que se aplique sobre nosotros la sangre de Jesucristo. O sea, nosotros debemos de vivir diariamente admitiendo nuestros errores y deseando que la sangre de Jesucristo se aplique sobre nosotros. Él murió una sola vez y para siempre. Él no tiene que morir cada vez que yo peco. Él ya lo hizo. Pero esto me recuerda a mí, el orar de esta manera y confesar me hace reconocer que ahora deseo la santidad de Dios, la perfección de Dios. Él es el santo, Él es el perfecto. Cuando yo oro, yo expreso, Señor, quiero tu santidad, quiero tu perfección. Y cuando yo estoy en oración, rindiéndome ante Él, el Espíritu Santo me muestra mi corazón, me muestra mis pensamientos. Y es ahí donde arrepentido yo confieso mis pecados. Ahora, en la oración también nosotros expresamos nuestras necesidades. O sea, Dios nos dijo que amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos esa libertad. Dice la palabra que Dios sabe que
¿qué es lo que nosotros vamos a pedir aún antes de que lo digamos? Él conoce nuestras necesidades. Él sabe por lo que estamos pasando. O sea, yo no oro para recordarle a Él algo que tal vez no se dio cuenta. Yo tengo que saber que estoy hablando con el Dios omnisciente, el Dios omnipresente y el Dios omnipotente. Todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en oración, yo le expreso mis peticiones y esto lo que me ayuda es a entender que Él es Dios y Él es mi provisión, Él es mi poder, Él es mi gloria y Él es mi honra, ¿verdad? Entonces la oración me mueve a mí a esa posición en la que yo siempre voy a estar viéndolo a Él como Dios, ¿verdad? Y expresando mis necesidades. Entonces, recuérdense que lo que les mencionaba en la plática anterior que Dios me había dicho, que yo era autosuficiente. Con eso Dios me dijo, tú solo oras cuando llegaste al punto donde tú no puedes. Me dijo, y entonces me pides ayuda. Y entonces me dio Isaías 41:10, que me dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, dice en la versión Reina Valera, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me dijo, siempre te quiero ayudar, pero tú no siempre me pides ayuda. Entonces, en la oración yo le expreso mis necesidades todo el tiempo. Señor, estoy débil. Señor, tengo temor. Señor, tengo duda. Señor, tengo necesidad de trabajo. Señor, no sé administrar el dinero. Señor, no puedo diezmar porque no tengo fe. Y entonces expreso todas mis necesidades espirituales, emocionales, físicas o materiales en la oración. Otro principio de la oración que debemos de saber es el poder de orar convenidos. O sea, a pesar de que todos nosotros como cristianos debemos de desarrollar el hábito de orar solos, debemos de aprender a orar con otros cristianos, como les mencionaba en Mateo 18, que dice, si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros oramos convenidos, oramos, hacemos esa oración que el Espíritu Santo nos está diciendo a todos. Él nos confirma a todos. Y la otra es que nosotros ejercitamos el don profético. ¿Por qué? Porque empezamos a orar la palabra de Dios. Y cuando oramos la palabra de Dios, Dios nos va revelando por qué cosas debemos de orar en base a lo que estamos leyendo. Y eso lo hemos experimentado en las oraciones que tenemos, ya sea de 6 a 7 de la mañana o de 9:30 a 10:30 de la noche. Tenemos dos grupos y vamos orando la misma porción de la Escritura, ya sea en la mañana o en la noche, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios nos va dando una intercesión profética a través de la palabra de Dios. ¿Y qué hace esto? Esto nos permite aprender más de la palabra de Dios y nos permite tener fe en la palabra de Dios. Les digo, la palabra de Dios cobra vida en nosotros cuando nosotros oramos la palabra de Dios. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de los beneficios de la oración. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido de Dios es que nosotros tenemos 3 deseos centrales. Honra, que es el deseo de oír que somos importantes. Poder, que es el deseo de hacer cosas impresionantes, siempre de éxito. Y gloria, que es el deseo de experimentar placer. Y entonces Dios me decía, es en la oración donde tú experimentas que yo soy tu honra y que no debes de esperar honra de la gente alrededor tuyo. Que yo soy tu poder, de modo que tú ya no dependes de tu capacidad, de tu inteligencia, de tus recursos, porque sabes que aún todo eso que tú tienes yo te lo he dado. Y que soy tu gloria. Aprendes a deleitarte en mí, de modo que tu carne no te dictamine cuáles son los placeres que te mereces. Y entonces me decía, es en la oración, cuando tú decides que yo soy tu poder, que tú entiendes por qué es que no caes en tentación. Dice la palabra, velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque en la oración, cuando yo entiendo que Dios es mi poder, yo dependo de Dios,
yo le pido ayuda. Romanos 8 dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, yo admito mi debilidad, pero admito que Él es Dios. Y le hablo a Él como Dios y que yo dependo de Él. Él es mi honra, Él es mi poder, Él es mi gloria. No soy yo Dios, Él es Dios. Otro de los beneficios de la oración es que me doy cuenta que el mundo no da vueltas alrededor mío. Yo no soy el eje. O sea, toda honra, toda gloria debe de ser dada para Dios. Pero hay muchísimos más cristianos, además de mi persona. Y que Dios quiere amarme a mí y bendecirme, pero también lo quiere hacer con otros. Entonces me doy cuenta que el amor de Dios es igual para todos los hombres. Yo no soy ni más santo ni mejor que otros cristianos. Yo entonces dejo de competir, dejo de tener concepto de sí mismo mayor, que es el que debo de tener. Empiezo a verme como parte del cuerpo de Cristo, no como individual. Ya no se trata de mí, se trata de Dios y que de su pueblo y de que su pueblo hagamos su voluntad. Entonces, otro de los beneficios en la oración es que aprendemos a rendirle el control al Espíritu Santo, o sea, caminar con Él conforme al Espíritu y a crucificarnos con Cristo. Entonces, una vez que Él es mi poder, yo entiendo que Él es mi poder, yo le doy a Él el control, le rindo el control al Espíritu Santo. Y la otra cosa que les decía es lo que mencionaba anteriormente. Como reyes y sacerdotes, uno de los beneficios de la oración es que yo puedo ejercer mi función de rey y de sacerdote, o sea, de gobernar el mundo espiritual y el mundo natural y de interceder por la iglesia y por los pecadores desde los lugares celestiales a través de la oración. Mi función de rey y sacerdote la puedo realizar en la oración. Eso es uno de los beneficios. El otro es aprendo a ser honesto con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado que a veces tratan de negociar con Dios y le tratan de decir, Señor, pero no fue tan malo lo que hice. O de veras quise hacer el bien, como que si Dios no lo supiera todo y no supiera las intenciones de nuestro corazón. Pero es en la oración, los beneficios de la oración es que aprendemos a ser honestos, auténticos. Venimos al Señor como somos. Y si pecamos, le decimos, pequé, Señor. Y si me enojé con alguien, le digo, Señor, me enojé y te pido perdón. Si insulté a alguien, si critiqué al pastor, si murmuré de alguien, somos auténticos con Dios, sabemos que Él es el Dios omnisciente y somos honestos. Y le decimos, Señor, este soy yo, pero tú quieres que yo sea como Jesús y tú me puedes moldear como Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? La otra es, que ya se las mencioné, de los beneficios de la oración, es que me hago sensible a la presencia de Dios y me hago sensible a la voz de Dios, lo que me permite experimentar su amor y me permite oír su voz. En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿cómo se llama? En Efesios capítulo 3, versículo 19, dice, oro porque experimenten el amor de Dios y sean así completos con todo el poder, con la plenitud y el poder de Dios. Y entonces, cuando yo no oro, me estoy limitando a experimentar la presencia de Dios, a oír la voz de Dios, a experimentar su amor y sentir plenitud. O sea, ahí es donde experimentamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. ¿Qué necesitas? Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, espiritual, emocional, física y materialmente. O sea, es en la oración donde yo experimento su presencia, su poder y me siento completo con Dios. Otro beneficio es que es en la oración donde yo voy dejando que el Espíritu Santo me vaya
moldeando, me vaya restaurando a ser como Jesús en carácter y en acciones, y el Espíritu Santo me da la capacidad de ser obediente. Otro de los beneficios es que empiezo a caminar pasos de fe, empiezo a dar pasos de fe. O sea, muchos cristianos tienen temor a testificar, tienen temor a compartir sus experiencias con Dios, sus experiencias con otros, porque piensan que tal vez no tienen las palabras correctas o se van a burlar de ellos. Pero cuando nosotros oramos, el Señor nos da esa fe para dar esos pasos de fe que poco a poco van a ir subiendo hasta que nosotros nos miremos haciendo lo que dice Mateo 10, 7 y 8. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. O miramos lo que dice Marcos 16, 17, que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, pero nosotros empezamos a dar pasos de fe. O sea, muchos de nosotros quisiéramos estar corriendo, o ser tomados con Dios, o ser teletransportados como fue Felipe. Pero es ir dando esos pasos de fe con el Espíritu Santo. Por eso dicen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu quiere que nosotros vayamos caminando con Él y conforme a Él. Y en la oración nosotros aprendemos a hacer eso y empezamos a dar pasos de fe que nos llevarán a ser gigantes de la fe. Entonces haremos obras como las que Jesús hizo, o como Él dijo: aún mayores harán. Otro de los beneficios de la oración es que aprendemos que Dios sí nos escucha. Clama a mí y yo te responderé. O segunda Crónica 7:14, que dice al final: yo les oiré, les perdonaré y sanaré su tierra. O sea, Dios está diciendo: yo estoy atento. Los oídos de Dios están atentos a las oraciones de su pueblo. Pero nosotros solo lo vamos a aprender a través de la oración. El otro día les voy a contar una experiencia. El teléfono de una de las personas con las que trabajamos se murió y no volvía. Y vengo yo y ¿cómo se llama? Le digo: ya lo resetearon. Ya lo reseteamos. Ya hicieron esto. Ya lo hicimos. Ya lo cargaron. Ya lo cargamos. Y no funcionó nada. Y vengo yo y lo trato de prender y no prende. Y entonces digo: Señor, en el nombre de Jesús, que este teléfono funcione. Y ¡pum!, el teléfono funciona. O sea, pareciera que eso no tiene importancia. Pero ¿qué aprendí ahí? Dios me escucha. Ahora, Dios me contesta de diferentes maneras, porque el otro día se arruinó el teléfono de mi hija y oré por él y no funcionó. Lo llevó a Estados Unidos para ver si se lo cambiaba la compañía de teléfonos allá y no se lo cambiaron. Lo agarró un hijo de Dios y trabajó con él y lo arregló. O sea, aquí lo llevó a una compañía que no pudo. O sea, Dios me contestó la oración, pero no en mi tiempo. El teléfono se arregló de una manera que yo no entendía. Pero lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos. Pero lo que yo aprendo a través de orar es que Dios contesta. Dios oye y contesta mis oraciones, pero en el tiempo perfecto de Dios. Y la respuesta puede ser: sí, aquí está, ahorita. La respuesta puede ser: no, eso no te conviene, te va a hacer daño. O la respuesta puede ser: sí, pero este no es el tiempo. Tengo el tiempo perfecto para dártelo, porque no solo se trata de ti, se trata de que mis propósitos se establezcan. Y ahora lo último en este segmento que quiero que platiquemos es por qué es que algunos cristianos no oran. Y tal vez de esto debo de decirlo pensando no en otros, pensando en mi persona como cristiano. Porque ahorita he aprendido a ir orando más. O sea, fue en este tiempo de pandemia donde escuché al Espíritu Santo que me dijo, cuando Él me dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y le dijo a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Que el Espíritu me dijo: es lo mínimo que debieras de estar orando, es una hora.
Eso es lo mínimo. Y entonces, yo quiero compartirles que no siempre he orado lo que estoy orando ahora. Y no quiero presumir de mis tiempos de oración. Solo quiero decirles que los hemos mejorado en una forma impresionante. ¿Por qué? Porque he permitido ver las oportunidades que Dios me da para orar. Estoy orando más sin cesar. Todavía no he llegado al punto. No quiero ser arrogante. Y pues sí, vuelvo a decirles, si lo estoy haciendo es por el Espíritu, por Jesús, no porque yo esté tratando de hacer muchas disciplinas. Es el Espíritu que me está viendo, que me está ayudando a ver oportunidades que Él me da para orar más, para que yo no me sienta superior, ni más santo, ni tenga orgullo sobre otros cristianos, sino que Él mismo me está guiando. Conforme yo he ido orando, Él me dando oportunidades para orar más. Pero ¿por qué es que antes yo no oraba como oro antes? Y bueno, muchas veces es por temor. Temor a que si oro, Dios me va a decir que hay cosas que me gusta hacer que no las debo de hacer. Temor a que si no me escucha Dios. Temor a que si no me contesta Dios la oración, ¿no será que me voy a quedar sin fe? Entonces el diablo quiere poner muchas dudas. La otra es culpa. O sea, cuando nosotros pecamos, hacemos algo que contrista al Espíritu, apaga al Espíritu o menosprecia las profecías, entonces el diablo nos acusa y nos dice que hipócritas sos. ¿Cómo vas a querer orar ahora después de que hiciste eso? Y se nos olvida que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Se nos olvida lo que dice Hebreos 4:12. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y buscar el oportuno socorro. O sea, Dios quiere que cuando pequemos, que confesemos. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. O sea, nada nos debiera delimitar. Pero hay cristianos que no han vivido o que no hemos vivido, porque estoy hablando de mi persona, que a veces hacíamos cosas, nos enojábamos, pensábamos, decíamos, actuábamos, cosas que no debíamos sentir o decir o pensar o hablar, y entonces el diablo nos acusaba para que no oráramos. La acusación es una herramienta del diablo que no está conectada con la obra de Jesucristo. O sea, está conectada con la religión, porque la religión habla de que yo debo de ser bueno. Pero en el cristianismo el bueno es Jesucristo, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. El único ha sido Jesucristo, y es en Él que somos justificados, en Él que somos lavados, en Él que es completa en nosotros la obediencia por medio de Cristo Jesús. Entonces la culpa es otra de las razones por las que muchos cristianos no oran. Entonces, yo a veces oraba como pensando que si mis oraciones iban a llegar al cielo, que no estaba seguro si mis oraciones pasaban del techo. Y Dios me decía, es que tus oraciones no tienen que pasar del techo. O sea, la duda de que Dios me esté oyendo me evita el poder orar. Yo tengo que saber que Dios está viviendo en mí. O sea, cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es fácil orar cuando sé que soy hijo y le estoy orando a mi papito. Dice, si vosotros siendo malos, das buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Si tu hijo te pide un pan, le darás una piedra. Si le pides un pez, le darás un escorpión. Dice, no, o sea, si tú que eres malo das buenas cosas. Cuando tú me hablas a mí como tu padre, ten la certeza que yo te escucho. Yo te voy a dar cosas buenas, pero necesito esa relación. Entonces, la duda de que Dios me escuche, la duda de que Dios está poniendo atención a mis oraciones, se los mencioné anteriormente. A veces yo he orado como queriendo recordarle al Espíritu Santo lo que a Él se le olvidó, y a Dios no se le ha olvidado nada. Y la otra razón por la que me dijo Dios que no oraba era porque era muy orgulloso.
porque orar significa pedir ayuda a Dios, depender de Dios. Y me dijo, cuando tú crees que puedes, como que si tú fueras Dios, no oras. ¿Qué tal si tomamos un tiempo ahorita para orar y pedirle al Señor que nos hable, pedirle al Señor que nos ilumine? Miremos, vamos al Señor y dice, Padre, hoy queremos darte gracias porque tú nos enseñas principios de la oración, beneficios de la oración, pero también nos hablas de por qué a veces no oramos. Hoy oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Señor, si tú no lo confirmas en el corazón de quienes lo están viendo y oyendo en esta hora, Señor, solo será una plática más que fue dada. Hoy te pido, Espíritu Santo, y posiblemente hay mucho más que aprender. Enséñanos, Espíritu Santo, los beneficios de la oración. Queremos orar. Líbranos del temor, de la culpa, de la duda en la oración. Líbranos, Señor, de toda acusación del diablo, que entendamos la obra de Jesucristo cuando Él dijo, completado es, que te baste mi gracia. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender que hay beneficios en orar para que no los desperdiciemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, ya estamos en la recta final de nuestros 3 días de conferencia. Quiero recordarte que estaremos publicando en los chats el link donde tú te puedes meter a obtener materiales para el matrimonio de material de entre las sábanas que nos dio el pastor Emilio y la pastora Luisita Schumann. Muy bien, ahora para terminar nuestra reunión del día de hoy, solo algunos de ustedes han estado conectados con nosotros en las oraciones, ya sea a las 6 de la mañana o a las 9:30 de la noche. Solo quisiera hacerte un modelo de oración y quisiera animarte que tú desarrolles un grupo de oración donde tú modeles esto. Y si quieres aprender un poco más de cómo el Espíritu Santo nos está guiando en esto, te puedes unir a nosotros. Y si tú me escribes al 3035-1617, yo te puedo enviar el link para que tú te unas a las oraciones. Solo me describes quién eres, de dónde eres, para que yo te envíe el link de cómo puedes participar en estas oraciones. ¿Verdad? Entonces, quiero tomar uno de los capítulos de lo que estamos leyendo ahorita, que es Hechos 10, y animarte a que vayamos al Señor en oración y entonces que leamos y oremos. Papito lindo, te damos gracias porque tú quieres que nosotros seamos reyes y sacerdotes, que gobernemos desde los lugares celestes en unidad con Cristo, el mundo natural y el mundo espiritual, y que intercedamos como sacerdotes del orden de Jesucristo por la gracia, por la iglesia, como que intercedamos por los pecadores. Y ahora, Señor, queremos tomar este tiempo para modelar algo que nos has estado enseñando a través de orar conforme a tu palabra. Dice en Hechos capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y Padre, hoy podemos ver, Señor, en el nombre de Jesús, que Cornelio no era solo él, temeroso de Dios y piadoso. Él sabía, el temor de Jehová estaba en él y sabía lo que a ti te ofendía, y él no quería hacer nada que te ofendiera. Y hoy oramos, Señor, que tú hagas de nosotros una iglesia con el temor de Jehová, temeroso de Dios, dice, y piadoso, dice, él y su casa. Y Señor, tú nos dices ahí que él
cuando dice piadoso, es que estaba interesado en todo lo que tiene que ver contigo. La oración, la adoración, la lectura de tu palabra, el discipulado, el servicio, el testificar, el ir a la iglesia. Señor, él estaba interesado en todo lo que se conectaba contigo. Y Señor, dice que era él y su casa. Y hoy queremos interceder, Señor, porque nosotros, nuestras familias, seamos como la familia de Cornelio. Seamos piadosos, interesados en todo lo que viene de ti, Señor, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Que amemos, Señor, lo que no vemos y no lo que vemos, Señor. A ti, el Dios eterno, que tal vez no te vemos con nuestros ojos físicos, pero sabemos que eres real. Que no amemos este mundo. Señor, un hombre piadoso, él y su familia, dice, un hombre temeroso de Dios. Y pedimos, Señor, que nuestras familias, si estamos casados, nuestro cónyuge, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor, que seamos familias piadosas, temerosas de Dios, en el nombre de Jesús. Haznos, Señor, familias saludables, que hagamos una iglesia saludable, en el nombre de Jesús, familias que oremos. Oramos, papito lindo, porque tú guardes a nuestras familias. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado autoridad, potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y hoy queremos orar, porque todo hechizo, toda maldición, todo pacto que fue lanzado contra las familias cristianas, contra la iglesia, contra la doctrina de Cristo, la palabra tuya, contra Cristo mismo. Señor, que tu presencia en nosotros sea tan fuerte que detenga y quebrante y cancele todo hechizo, toda maldición, todo pacto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toma la maldición que dijo que seríamos siempre pueblos pobres, que seríamos ignorantes, que no aprenderíamos, que no prosperaríamos, que los gobiernos siempre nos manipularían. Hoy renunciamos a esas maldiciones que dijeron que la iglesia nunca crecería, que siempre sería una iglesia pobre, pequeña, y que la iglesia siempre estaría dividida. Señor, cancelamos esas maldiciones. Esos hechizos que han puesto, Señor, para que la iglesia no ore, no ayune, no lea la palabra. Cancelamos, Señor, esos hechizos y cualquier pacto que han hecho contra tu iglesia, contra Cristo, contra tu palabra, Señor. Y oramos que todo demonio que se ha metido en las familias para dividir familias sea atado y echado fuera. Todo demonio que causa rebeldía de los hijos hacia los padres sea atado y echado fuera. Todo espíritu que causa que los padres abandonen a sus esposas o abandonen a sus hijos y cometan adulterio y gasten todos sus recursos en algún vicio, atamos y echamos esos demonios y los echamos fuera. Queremos, Señor, que tu iglesia sea llena de familias piadosas, temerosas de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y venimos a interceder por las familias, Padre, por los matrimonios. Padre, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de codicia, todo espíritu de desviaciones sexuales, de lascivia, lo atamos y lo echamos fuera. Todo espíritu que destruye matrimonios, porque el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Nosotros oramos que todo demonio que ha sido enviado para matar, robar y destruir familias, matrimonios, sea atado y echado fuera. Señor, nos venimos a fortalecer en ti y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, pedimos esto. Y dice aquí, Señor, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Papito lindo, hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos permita ser familias que servimos generosamente, en el nombre de Jesús. Tú nos has dado tiempo, nos has dado talentos, nos has dado tesoros. Dijiste, Señor, como le dijiste a Abraham y nos
Afirmas en Colosenses 3 que la promesa de la iglesia es la misma de Abraham, que nos bendecirías para ser fuente de bendición. Hoy oramos para que nosotros creamos, Señor, que tú suplirás todo lo que nos falta para que nosotros seamos bendición. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos ser familias que sirven generosamente y que testifican, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser familias que sirven generosamente y que testifican, pero dice aquí, y que oraba. Y oramos, Señor, porque aprendamos a orar mínimo 1 hora, pero oramos que tu Espíritu nos lleve aumentando ese tiempo de oración, de dependencia de ti, de experimentar lo sobrenatural contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Papito lindo, creemos que familias saludables desarrollarán una iglesia saludable, y una iglesia saludable se vuelve imparable, Señor, para transformar otras familias, comunidades, Señor, naciones, en el nombre de Jesús. Oramos porque seamos familias que experimentemos tu presencia, tu unción, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De tal manera, Señor, que tu presencia, tu unción, tu poder en nosotros frene todo mal alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos porque como reyes, como familias cristianas que gobernamos con Cristo de los lugares celestes, Señor, hoy intercedemos y oramos para que toda corrupción en el gobierno, todas leyes que vayan en contra de Cristo, de la iglesia o en contra de la vida, Señor, se detengan. Toda corrupción se detenga. Todo juicio que se haga manipulado para beneficio de alguien y con injusticia se detenga. Oramos, Señor, porque en el nombre de Jesús, toda persona que tiene autoridad tenga el temor de Jehová. Hoy nos unimos familia, Señor, para pedir que en el nombre de Jesús toda familia de la tierra experimente el temor de Jehová. Y si no se detienen porque ellos no entienden lo que es bueno y lo que es malo, que les dé miedo poder ser castigados, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Señor, también porque todos aquellos que están planeando hacer un robo, extorsionar a alguien, cometer un delito de asesinato, cometer un adulterio, en el nombre de Jesús, sea la unción tuya, tu presencia en las familias, que esto se detenga. Donde haya un cristiano, una familia cristiana, Señor, que todo mal se detenga, que causes en la iglesia, en las familias, este deseo de orar, que tu presencia sea tan real, tan fuerte, sobrenatural en nosotros, que el mal alrededor nuestro se detenga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que los vecinos te vean a ti en nosotros y vengan a pedirnos consejo como familias, que nos vengan a pedir sabiduría, que nos vengan a pedir oración, que nos vengan a pedir ayuda. Ayúdanos a entender, Señor, que cada persona que venga, a cada persona a la que tú nos envías, son citas divinas, y que tú te manifestarás con todo tu poder para bendición de ellos. Hoy oramos, Señor, que todo aquel que ha hecho mal, ya sea a la nación o a la iglesia o a familias cristianas o a otras personas, que tú tengas misericordia de ellos. Intercedemos por misericordia. Estas son las palabras de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedimos que nos llenes de amor como familias para perdonarnos entre nosotros, que los esposos se perdonen, que los hijos perdonen a los padres, que los padres perdonen a los hijos, y que perdonemos, Señor, a aquellas personas fuera de nuestra familia que nos han ofendido, que no nos dieron gracias, que nos han lastimado, que nos tiraron una piedra, que nos dieron una maltratada. Señor, los bendecimos. Tú bendice a los que les maldicen. Señor, estas son familias como la de Cornelio, y esta es la obra de tu Espíritu. Queremos ser esas familias, Señor, que reflejan la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y hoy bendecimos, Señor, bendecimos al gobierno para que pueda tomar buenas
decisiones. Bendecimos a los diputados, Señor, para que puedan tener el temor de Jehová y la dirección del Espíritu para hacer leyes, Señor, que son justas. Bendecimos a los jueces, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos hagan juicios justos. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, al que extorsiona. Bendecimos, Señor, al que roba. Bendecimos al adúltero. Bendecimos, Señor, al idólatra. Bendecimos a todo el que está planeando algo de malo, para que vuelvan en sí, sus ojos sean abiertos y salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Trae salvación sobre ellos. Tu misericordia se manifieste. Y, Señor, así como lo hiciste con mi vida, así como lo hiciste con Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, hazlo, Señor, con estas personas que están planeando algún mal, en el nombre de Jesús, que se arrepientan, que la salvación vaya. Señor, entendemos, somos nosotros, la iglesia, familias de cristianos, los que debemos de gobernar e interceder desde los lugares celestiales. Y hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para orar juntos. Y, Señor, bendecimos a tu iglesia y oramos porque haya un avivamiento sobre tu iglesia. Familias sólidas, unidas, llenas de tu espíritu, que hagan iglesias, Señor, que manifiestan tu amor al mundo. Y, Señor, que juntos podamos ser una iglesia que ama al pecador, que lo escucha y escucha lo que tú quieres decirles, que lo sirve con nuestras habilidades naturales, pero también con tus dones sobrenaturales, y les testificamos proféticamente la obra de Jesucristo, lo que tú has hecho, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos experimentado, para que tú los convenzas de pecado, los guíes al arrepentimiento y les des fe. Señor, queremos ser esas familias. Haznos esas familias. Y, Señor, gracias porque de un versículo como este, tú nos guías proféticamente a interceder por las familias de la iglesia, en el nombre de Jesús, para que la iglesia refleje tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amigos. Estamos muy emocionados porque el Señor nos ha permitido tener esta conferencia estos 3 días. Esperamos haber sido de mucha bendición para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad. Que Cristo sea glorificado. Y damos gracias a Dios que nos da este privilegio de servirte. Sirve tú a alguien más. Enséñale a leer la Biblia, discípulalo, enséñale a orar en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, y entonces damos por terminados estos 3 días de conferencia y glorificamos a Dios que lo pudimos hacer. Estaremos dando mayor información a través de los chats. Bendiciones.